Reciban un muy cordial saludo, mis estimados developers de alto nivel. Ya estamos en el tramo final de nuestra REST API, nuestro backend. Vamos a finalizar con el método HTTP denominado update, con el cual actualizamos recursos, en este caso de nuestra base de datos. Bueno, este fue el último que hicimos, el delete categoría, y como podemos observar, gracias a esta línea 39 en donde mandamos a imprimir los IDs, los IDs de las categorías que queríamos borrar, apareció esta sarta, ¿cierto? De hecho, probémoslo. Si venimos aquí a Get ID categorías y yo le digo que la 10, mira, aquí ya había aparecido que estaba vacía, no salió ningún error, simplemente que pues ya no existe. Mandemos el 10, el 11, perdón, tampoco existe, y está bien la request porque el resultado es satisfactorio. Si por ejemplo le decimos el ID de categoría 9 y lo enviamos, bueno, mentira, ese sí está, ese no lo borramos, sino fue el 12. Igual, esto es por ID, pero también podemos decirle nuestro método HTTP GET, que nos devuelve todas las categorías, y en ese orden pues sí vemos que el ID 9 fue la última categoría que quedó en nuestra tabla de la base de datos. Vamos a proseguir a continuación haciendo el update, el actualizar categorías, y para ello nos vamos a valer de nuestro método post categorías, puesto que se parece bastante, y por cuestiones pedagógicas y de tiempo vamos a auxiliarnos en este método post. Nos ubicamos una línea antes de nuestro objeto que exportamos y a través del cual hacemos disponibles todas estas funciones equivalentes a cada uno de esos métodos HTTPs. Voy a pegar mi método post categorías y lo vamos a renombrar por update categorías, ¿cierto? Update categorías. ¿Qué necesitamos de acá? Bueno, lo primero es que aquí sí necesitamos, es más, vamos a destructurar de nuestra request el body, que ya lo tenemos en esta línea, pero también el parámetro ID. Por lo tanto, le vamos a decir cons, digámosle cons, llaves de apertura y de cierre, nuestro origen, que como lo mencioné va a ser request y params. ¿Y qué nos extraemos de los params de nuestra request? Muy bien, el ID. Entonces, mire chicos que estamos destructurando de un mismo, de la request, pero dos elementos distintos, ¿cierto? Destructuramos tanto el body, recordemos que el body es el formulario compuesto por los inputs, y son cada una de esas entradas de datos que el usuario digitan en esos cuadros de texto para poder registrarlos en la base de datos. Ese es el body, pero con nuestro cliente HTTP Postman lo que hacemos es enviar un JSON, ¿cierto? Que equivale a ese formulario web. Entonces ya tenemos nuestro body y aquí ya estamos también destructurando nuestro ID. Entonces, listo. Con eso, pues prosigamos a actualizar nuestra consulta, nuestra query, nuestra Structured Query Language. Bueno, decir que aquí lo destructuramos, pero al convertirlas en variables automáticamente por este proceso de la destructuración, nosotros luego esas variables las inyectamos en un objeto llamado categoría. Es decir, lo que le vamos a pasar como parámetros a mi query va a ser tanto el ID como el body, y el body está en la categoría, que son estos tres elementos de entrada de datos.
Entonces, bueno, actualicemos acá nuestra consulta y digámosle update. Vamos a actualizar a quién, a nuestra tabla categorías. Pero ojo acá, chicos, si lo dejamos así, pues cualquier cosa que actualicemos se va a reflejar en absolutamente todas las filas de mi tabla categorías. Por tanto, tenemos que decirle actualízame muy bien de la tabla categorías y setéame pues todo el cuerpo, pero a todos los registros no, solamente mediante mi cláusula where filtramos para que ¿qué? Vamos a nuestra base de datos y traigámonos ahora sí de la tabla categorías esa columna ID, que es la que yo realmente necesito. Voy a actualizar una sola categoría, por ello me valgo de la ID de esa categoría que pretendo actualizar. Entonces, seguidamente de la cláusula where filtramos colocándole ¿sí? Bueno, diciéndole ok, pero donde la categoría sea cuál, sea la que nosotros le especifiquemos. Entonces coloquémosle acá donde categoría va a ser igual y colocamos nuestro signo de interrogación que representa el parámetro como tal. Ahora bien, yo les estaba comunicando que hay que pasarle tanto el cuerpo, el body, como el ID que llega por cabecera, el body y el ID. Entonces ya no solamente pasamos el parámetro del body, que es esta categoría, que es el objeto el cual lleno con esos valores del body, del cuerpo de la request, sino que tengo que pasarle también el ID. Por tanto, yo necesito pasar acá es un array. Entonces digámosle array de apertura, pongámosle una coma acá, pongámosle ID y cerremos el array. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que esta categoría es lo que va a reemplazar esta interrogación de parámetros. Es decir, actualíceme la tabla categorías y setéeme en todo el cuerpo, o sea, en todas las columnas, menos el ID, el autonumérico, todo lo que esté acá en categorías. Entonces, por lo tanto, este objeto va a reemplazar a este signo de interrogación de parámetros. E igualmente, este ID va a reemplazar a este interrogante equivalente a los valores, que en este caso va a ser el ID. Y de esta manera ya tenemos actualizada nuestra Structure Query Language, ¿cierto? Miremosla, update categorías, CTM, todas las columnas, pero solamente donde el ID de la categoría sea igual a mi parámetro. Esta categoría reemplaza a este value y este parámetro de ID. Sí, ahí está bien, listo, perfecto. Entonces ya tenemos nuestra función de actualizar categorías. Vamos a copiarla para poder añadirla a mi objeto, mediante el cual yo dispongo todos mis métodos HTTP para todos los módulos de mi aplicación. Y como siempre, con esto finalizamos lo que tiene que ver y lo concerniente a nuestro controlador. Pero hay que ir a rutas y hay que agregar una nueva ruta. Yo voy a clonarme esta que está acá y vamos a decirle que va a ser de tipo método HTTP put, ¿cierto? Y aquí digámosle ruta que recibe como parámetro tanto el cuerpo como
tanto el cuerpo del ID a actualizar, ¿cierto? Recordemos, pasamos tanto el ID como el body, el cuerpo es el body. Y lógicamente aquí en mi categoría controller con sintaxis de punto llamemos a quien necesitamos, que en este caso es update categorías. Y en este momento creo que ya tenemos todo listo. Vamos a probar. Bueno, claro, yo aquí no he hecho. Bueno, borremos este. Úpale. No lo borremos porque como que hicimos algunos cambios. Abramos aquí una nueva request de tipo, pero valgámonos de, vamos a este get y tomémonos algún artículo que querramos actualizar. Por ejemplo, este 7. Vamos a actualizar este 7. Entonces tomémoslo acá, copiémoslo y abramos una request nueva. Esta request va a ser de tipo put, perdón. Bueno, ya tenemos, copiémonos de ahí. No, pero esto es put. Listo. Y lógicamente le decimos el body, le decimos nuestra fila y el formato de intercambio de datos que va a ser, ¿quién? Va a ser nuestro JSON. Y acá tenemos que pasarle el parámetro, que en este caso es el ID de categoría 7. Entonces peguémoslo acá. Como ya tenemos, como ya le estamos diciendo aquí, por medio de mi parámetro de la request que va a ser el ID de categoría 7, pues aquí ya no hay que volvérselo a decir. Entonces quitamos este ID categorías y dejamos únicamente nuestro cuerpo. Entonces este es el body de la request y este es el parámetro de la request. Entonces, bueno, guardémosla antes de todo. Digámosle, están inventarios. Entonces digámosle que es mi put de categorías. Guardémosla. Y bueno, ay Dios, ¿qué hice? Actualicemos los datos. Entonces, digámosle mi put, body, aquí está. Entonces, digámosle que produce and some, dejémosle solo products, por ejemplo, en categoría nombre, en descripción, digámosle que products and vegetables, y en imagen digámosle product, ¿sí? Digámosle así. Ese va a ser el cambio. Revisemos cómo está en este momento la base de datos. Nuevamente ese ID 7 de categoría obviamente es lo mismo que pudimos ver a través de nuestro cliente HTTP Postman, pero como para estar más seguros, miremos que dice produce and some, bueno, dry fruit, no sé qué, vegetable y produce. Este es el que vamos a cambiar. Entonces venimos acá, rectifiquemos, ya tenemos nuestro parámetro, ya tenemos nuestro cuerpo, formato JSON y es método HTTP put. Mi aplicación sí está corriendo. Revisemos a ver. Perfecto, entonces vamos a darle candela. Send. ¡Ay, perfecto! Mis developers. Código. Estado 200. Request successfully. El servidor ha respondido. Y verificamos que una fila ha sido afectada. Por lo tanto, fue la 7. Yo voy a venir a usar a mi getById y digámosle acá el parámetro 7. Y mandemos ahora una request de tipo get, pero con parámetro, específicamente un ID de categoría que fue el que acabamos de actualizar. Mandemos la request al servidor.
y tal cual se ve reflejada la actualización, chicos, que llevamos a cabo hace unos segundos. Dejamos solo la palabra productos, dejamos solamente productos and vegetable y la imagen. Y por más seguridad, aquí tenemos las 7, produce and some, dry fruit, no sé qué, pero actualicemos con examinar. Y ahora en mi fila 7 de mi tabla categoría de mi base de datos se refleja la actualización que ejecutamos desde nuestro cliente HTTP Postman con total satisfacción. Entonces, perfecto, mis developers, ya tenemos todo, ya está aquí nuestra colección en nuestro Postman con todos los métodos HTTP que necesitamos: get, post, put, delete y get by ID. Así como también en nuestro controlador ya estamos gestionando todos nuestros métodos HTTP. Aquí tenemos a get categorías, a post categorías, get categorías para leer datos en formato JSON de una tabla de bases de datos. En post es al revés, escribimos un JSON y gracias a nuestro middleware de express.json convertimos y parseamos ese JSON para que llegue a la base de datos con el formato que se necesita para que sea guardado en la tabla de la base de datos. También tenemos un get categoría solamente con parámetros con una sola categoría, también borrar una sola categoría y también actualizar una sola categoría. Nuestro controlador está respondiendo, está gestionando todo tipo de request que un cliente envíe mediante una request al servidor, y gracias a este controlador el servidor contesta dependiendo de los endpoints que mi enrutador igualmente está gestionando. Ya tenemos una respuesta de tipo get a este endpoint raíz, obteniendo o devolviendo todas las categorías de la tabla de la base de datos. También post para escribir cualquier categoría que querramos. También devolvemos una categoría específica pasándole el ID de la categoría que querramos. También borramos una categoría específica pasándole el ID a mi router con un método del HTTP delete. Y finalmente, de igual manera, actualizamos un ID, una categoría pasándole el ID específico de la categoría que queremos actualizar, y mediante nuestro controlador en este método de update gestionamos tanto el cuerpo de la request, de la solicitud, como el parámetro de esa misma request, de esa misma solicitud. Y es así como con esta query hacemos un structure query language que le decimos actualice la tabla categorías y CTM todas las columnas de esa tabla, o por lo menos las que tenemos acá referenciadas del body de nuestra request, pero donde la categoría, aquí hacemos el filtro, solamente sea este ID. ¿Y cuál ID es? El que destructuramos de los parámetros de la request, que más exactamente es este que tenemos acá, que en este caso fue el ID 7. Listo, mis developers. Entonces ya está nuestra REST API. Ya terminamos con esto, nuestro backend. Un backend básico, pero 100% funcional. Lógicamente aquí, llegado el caso que se metieran datos incorrectos, pues habría que programar un poquito más esas excepciones, en fin. Pero esta es una introducción básica de una REST API, la cual en consecuente momento vamos a consumir mediante nuestro frontend cada uno de estos recursos de nuestra REST API en este backend. Por ahora, no siendo más,
damos muchas gracias por la atención prestada y que nuestro Dios les bendiga. Les quiero felicitar a todos mis estudiantes por su perseverancia, por su disciplina, por su resistencia, por su motivación en no solamente practicar, en no solamente como es el caso de algunos, sino aprender para otros tantos que tenían ese caso y también para practicar aquellos que ya tenían idea. Dios los bendiga.